Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Jacqueline Soto Álvarez, soy del Instituto Tecnológico de Minatitlán y les voy a hablar acerca de los sólidos de revolución. Bueno, un sólido de revolución es la figura tridimensional que se genera mediante la rotación de una superficie plana alrededor del eje axial o revolución, como lo veremos a continuación. Un sólido también puede obtenerse mediante la rotación de una curva plana alrededor de una recta que está contenida sobre su mismo plano, como podemos ver aquí. Se denomina eje de revolución y vemos cómo la figura, al rotar sobre este mismo eje, conforma lo que es un sólido. Asimismo, el triángulo forma un cono, esta media luna forma un círculo que es una esfera, y en el siguiente podemos ver cómo el rectángulo, girando sobre el mismo eje, forma un cilindro. Bueno, el cono es un sólido generado por la rotación del triángulo, como lo acabamos de ver a continuación. La esfera igualmente está generada por la rotación sobre su mismo eje alrededor, girando continuamente. Así como el cilindro lo acabamos de ver también, que podemos ver que si gira sobre su propio eje, el cilindro también se obtiene a través del rectángulo. Las características de los sólidos de revolución son varias. Tiene superficies curvas, distintos planos de simetría que contienen al eje, no tiene aristas y por lo tanto sus superficies no son polígonos. Son generados por una figura plana que gira sobre un lado recto que hace eje de simetría. Si la figura que lo genera tiene un segmento perpendicular, se genera una cara circular. Si la figura que lo genera tiene un segmento diagonal al eje, genera una zona cónica. Si la figura que tiene un segmento paralelo al eje genera una zona cilíndrica, la figura que lo genera tiene media circunferencia, genera una zona esférica de acuerdo con la posición de la semicircunferencia. El siguiente es si una figura genera un sólido diferente si cambia el eje de rotación. Cualquier plano que pase por el centro de una esfera es un plano de simetría y cualquier diámetro de la esfera es un eje de rotación. Hay sólidos de revolución con un plano de simetría perpendicular al eje de rotación. Bueno, a continuación les vamos a explicar los volúmenes de sólidos de revolución, de discos y arandelas y capas cilíndricas. Vamos a explicar cada uno de las siguientes formas de obtener los volúmenes. Muy bien, el método de discos. El método de discos consiste en hacer rotar una gráfica de nuestra función sobre algún eje para obtener un sólido de revolución que pueda moldearse como la suma de discos. Para obtener el volumen de un disco, se multiplica el área del círculo por la altura de este. Aquí vemos la fórmula que se obtiene que utilizamos para obtenerlo. En el siguiente hablaremos sobre el método de arandelas. Se utiliza este método cuando se trata de calcular el volumen de un sólido de revolución con un agujero. De este tipo de sólidos aparecen cuando la región plana que gira al eje de revolución no están juntos, o sea, si se gira esta región alrededor del eje X, entonces el volumen del sólido resultante es el siguiente. La fórmula es la siguiente. Bien, ahora hablaremos sobre el método de capas de envolventes o cilíndricas. Consideramos la región plana determinada por la gráfica de la siguiente función f de x y las rectas a igual a x, x igual a b. El volumen del sólido de revolución obtenido al girar dicha región alrededor de un eje vertical, x igual a x0, está dado por la siguiente fórmula, donde el radio de x es igual a radio, f es igual a la altura y de x es igual al espesor. Bien, entonces, dicho lo anterior, podemos practicar un pequeño ejercicio que vamos a hacerlo a través de métodos de discos, disculpen. Y bueno, el ejercicio es el siguiente. Vamos a calcular el volumen del sólido obtenido al girar la región delimitada por las curvas. Bien, dado que x es igual a 2 raíz de y,
x es igual a 0 y y igual a 9, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, que sería graficar. Bien, aquí podemos ver esta gráfica. En esta gráfica podemos ver el eje Y y el eje X. Y como habíamos comentado, aquí tenemos los valores que nos menciona aquí arriba. La primera es Y igual a 9. Luego tenemos X igual a 0. Y luego, bueno, tenemos X igual a 2Y, que es esta curva que nos da aquí. Y bueno, en esta recta horizontal, que es la verde que vemos aquí, Y es igual a 9. Vemos entonces que aquí en medio, con estas tres, se nos forma una región que viene siendo esta. Esta es la región que vamos a girar en torno al eje, formando así un sólido, que es el que veremos a continuación. Bueno, podría decirse que se ve así. Podemos decir que es un sólido en 3 dimensiones. Bueno, este sólido tiene un cierto volumen, que es el que vamos a calcular. Aquí también podemos decir que estamos resolviendo por el método de discos. Entonces vemos que vamos a tener que ir recorriendo desde el 0 a lo largo del eje Y los cortes, o sea, los círculos que se van recorriendo así a lo largo del eje Y. ¿Sale? Ok. Entonces, este círculo tiene un área que depende del radio y que ya sabemos que es pi por radio al cuadrado, que es este que tenemos aquí, pero hay que ver cuánto mide el radio. Entonces es más fácil verlo en la siguiente gráfica que tenemos, la gráfica anterior. El radio es la distancia que hay desde el eje Y hasta la gráfica de la función. Bueno, o sea, el radio en este caso es esta distancia de aquí, que es la distancia X. ¿Ok? Entonces, la coordenada X, sabemos que es X es igual a 2 raíz de Y. O sea que para un valor determinado de Y, la distancia, que es el radio, va a ser 2x igual a 2 raíz de Y. Entonces sustituimos 2 raíz de Y en el radio y nos va a quedar de la siguiente manera, que sería pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por 2 raíz de Y al cuadrado. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a integrar? Bueno, pues sería de 0 hasta el 9. Podemos ver en la siguiente gráfica, que aquí está, desde el 0 hasta el 9, que es donde está la recta Y9. Entonces, nuestra integral quedaría desde el 0 hasta el 9 de la siguiente función. Bueno, aquí de una vez podemos elevar al cuadrado, que 2 al cuadrado es igual a 4. Y la raíz de Y con el cuadrado, bueno, se cancela el cuadrado con la raíz y nos quedaría Y. Entonces vamos a hacer la siguiente integral, que es la que tenemos aquí. Bueno, esta integral es un poco sencilla de hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que vamos a sacar la constante, que es el pi y el 4. Sería como 4pi. Entonces nada más aquí quedaría Y la integral de Y es Y cuadrada sobre 2. Vamos a evaluar del 0 a 9. Entonces evaluamos primero en el 9, nos quedaría 9 al cuadrado sobre 2. Y luego restamos la función evaluada en el 0. Entonces quedaría 0 al cuadrado sobre 2. Y vamos a ir haciendo las operaciones. 9 al cuadrado es igual a 81
y es aquí 0 al cuadrado es igual a 0, entre 2 da 0, por 4pi sigue siendo 0. O sea, todo esto de aquí se convierte en 0. Luego aquí podremos dividir este 4 entre 2, lo que nos da 2, y 2 por 81 nos daría 162. Bueno, pues entonces podríamos decir que este es nuestro valor, que sería 162pi, y así hemos terminado este ejercicio. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención prestada.